Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones tituladas Uniendo el cielo y la tierra. Y ya vamos por la lección número 7. Increíble. Y este título es muy interesante. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos permite sacar este momento para compartir la lección de escuela sabática con todos los que nos ven. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos digas las cosas que necesitamos saber esta semana, Señor. Te pido también en forma muy especial por las personas que han escogido acompañarnos, que tu Santo Espíritu también sea sobre ellos, que tú suplas todas sus necesidades, tú sabes cuáles son, la de cada persona, hazlo en forma individual de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. También te pedimos, Señor, por ah, los gobernadores de este mundo, Señor. Eh, que tú intercedas, Señor, en tantas situaciones que están pasando, que tú seas con los enfermos, con las personas que han perdido familiares, Señor, y por cada persona que clama a ti día y noche para que tú hagas algún trabajo en su vida. Señor, todo te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Una ciudadanía celestial. eh, Nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es celestial. En Hebreos 11 dice que eh, los patriarcas esperaban una ciudad mejor, cuyo fundamento, cuyo arquitecto y hacedor era Dios. O sea, ellos esperaban una ciudad que no era terrenal, sino la celestial, y así vivieron como peregrinos en este mundo, mirando las promesas de lejos. Interesante, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino que presentáis vuestros pedidos a Dios en oración y ruego y en acción de gracia. Filipenses 14, 4, 6. Dice que Dios suplirá, o sea, nuestro Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Eh, y después que hayamos orado, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestra mente y nuestro corazón. Y aquí la lección de esta semana dice que es la que concluye el estudio del libro de Filipenses, es lo final de Filipenses. Y está repleta de lecciones maravillosas de la vida diaria y parece que muchos de los elevados valores morales que guiaron la vida del apóstol se encuentran en los versículos finales. O sea, ahora vamos a ver algunos valores o una lista de valores que fueron las que guiaron la vida del apóstol Pablo. Eh, Aquí dice que al igual que las enseñanzas de Jesús, se centran en la persona interior. Eh, ese énfasis es muy interesante, que eran virtudes que iban de adentro hacia afuera, no solamente lo de afuera. Sabe que Pablo hace mucho énfasis en eso, en lo real y lo que no es real, en las apariencias, la fe no fingida. eh, Eso le dijo a Timoteo, que tenía la fe fingida, que tenía el amor que era real. O sea, él hace énfasis en en virtudes reales que vienen de adentro hacia afuera. Incluso cuando nuestras circunstancias no son ideales, eh, o sea, el
propósito de Pablo es vivir una vida cristiana dichosa, aun cuando nuestras circunstancias no sean las ideales. Y no tenemos que preocuparnos ni angustiarnos, desanimarnos, al contrario, al principio que nos ayudan a encontrar la fuerza. O sea, Pablo está viviendo una vida, lo que se dice paz, tener la paz real, que es tener paz a pesar de la tormenta, no es ausencia de situaciones, sino a pesar de las situaciones que podamos vivir el día a día, poder encontrar esa vida dichosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. No esperar tener todo en orden, sino que vivir la vida que Dios nos promete sin importar las circunstancias. Y eso es un reto muy grande. Por el contrario, hay principios que nos ayudan en encontrar fuerza para afrontar los desafíos de la vida. No es que Dios va a quitar los desafíos que enfrentemos, sino que nos va a dar fuerza para afrontarlos. Y así podremos experimentar la paz que dura, que solamente es Cristo la que puede dar. El presente y el futuro están en manos de Dios y suplirá todo lo que necesitamos. Y es importante no depositar nuestras esperanzas en los sistemas del gobierno terrenales que nos decepcionan con frecuencia. Como cristianos somos ciudadanos del reino celestial y esa ciudadanía conlleva privilegios y responsabilidades. Y el no poner nuestras esperanzas o no depositar nuestras esperanzas en gobiernos terrenales, pues no, eso yo le puedo decir que eso es de verdad. Ponga su esperanza en Dios, ore por los gobernantes de este mundo, pero eh, si no se quiere decepcionar, pues no ponga la esperanza en ellos. Es lo mejor. En la parte del domingo, modelos. Todos tenemos a alguien que nosotros admiramos o que deseamos emular. Tenemos buenos modelos, especialmente cuando somos niños. Se supone que esos modelos fueran nuestros progenitores, pero a medida que uno crece, esos modelos van cambiando y a veces son modelos que aquí dice, según el escritor, y es verdad, lo he confirmado, son modelos que son personas que han estudiado lo que, o sea, nuestra profesión o alguna biografía que hemos leído. Yo o sea, por lo menos yo me identifico más con la parte de la biografía. Esa parte a mí me gusta leer la biografía de algunos personajes y realmente son muy admirados, los admiro, pues, son personas que tienen cualidades, que tienen virtudes que sería bueno emular. Em, También puedo tener valiosas lecciones de personajes bíblicos que enfrentan desafíos y comparar sus experiencias, nuestras experiencias con las de ellos. Esa parte a mí me gusta mucho. Analizar los personajes bíblicos. Eh, Aunque mis experiencias sean diferentes, pero más o menos uno puede, ¿cómo se llama? Uno puede utilizar algunos recursos que ellos utilizaron y aplicarlo a nuestras propias experiencias. A veces se da que son similares, así parece. Y aquí está hablando del Internet o de los medios de comunicación que rebosa de modelos que no son buenos. Como hemos hablado, mire, el Internet, los medios de comunicación, las redes sociales, realmente cada vez más va en decadencia y va en decadencia porque nuestros gustos, y me incluyo, no quiero sacarme, o los gustos de la humanidad están tan degradados que cada vez los modelos que las personas escogen son personas que realmente están bien degradadas. Eh,
no son los mejores ejemplos, pero esos son los ejemplos y no voy a hablar mucho de aquí porque haría este video supremamente largo porque aquí sí hay tela que cortar. Pero realmente solamente hay que ver los medios de comunicación y usted va a ver que las cosas que se ven ahí hablan de una sociedad, porque lo que se ve en los medios de comunicación es lo que la sociedad está, o sea, está auspiciando y por eso pasa. La gente, tanto en los medios de comunicación, en todas partes, lo que está buscando es rating. So, ellos van a hacer lo que la audiencia pida. So, lo que hay en la televisión habla de la sociedad en que vivimos realmente. Eso es. Y lo que vemos en el internet habla de la sociedad en que vivimos. Eh, Eso es lo que sucede. Si nuestra mente cambiara, si la mente de la humanidad cambiara, también cambiaran nuestros modelos y cambiaran lo que se ven por la internet, por los medios de comunicación. Eh, Dice aquí que Pablo en Filipos enfrentaba situaciones similares a las que enfrentamos en nuestros días, aunque aquí no había internet. El asunto, mira, era una sociedad corrupta, inmoral, malvada, al igual que hoy. La maldad abundó y seguirá abundando hasta el fin de los tiempos. La clave es cómo reaccionamos ante esa realidad. Fíjense que esa es mi opinión. No me gusta dar mucho mi opinión, pero esta es mi opinión. Aclaro que es mi opinión. Yo pienso que la diferencia entre los tiempos antiguos y lo de hoy es que el Internet lleva la información más rápido. Antes, pues pasaba algo, qué sé yo, en tal lugar y eso se quedaba en ese lugar, porque para que las noticias corrieran, pues tenía que venir un mensajero o lo que sea. Y eso no hace mucho tiempo que eso cambió. Pero ahora una cosa ocurre en un rincón del mundo y en segundos o en minutos todo el mundo lo sabe. Eso es la maravilla de la internet. Y esta semana, mientras yo leía esta lección, me puse a verificar eso sobre las redes sociales. Yo lo había hecho anteriormente y encontré tantas cosas que miré mejor que unos... es me- no sé si es mejor saber para estar alerta o no sé qué es, pero yo supe de tantas situaciones. No sé si ustedes escucharon lo que es la deep web, la deep web, o sea, la web profunda y la web más profunda, la dark web. O sea, está la red donde navegamos los que no sabemos nada del mundo, pero hay una red que va más abajo y otra que va más abajo. Y estaba contando que ahí suceden cosas que realmente la mejor película, el mejor guión, no, o sea, la realidad pasa la ficción, pero por mucho. Yo escuché cosas que pasan ahí que son terroríficas. Y eso está pasando en nuestro mundo, en el mundo en que vivimos. Así que Dios nos ayude. Pero bueno, no voy a seguir hablando de eso. Vamos a leer lo que dice en Filipenses 3:17 al 19. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que está en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y fíjense que había una situación en el tiempo de Pablo. Y sí, si uno lee la historia, ve que en ese tiempo la sociedad era una sociedad muy corrupta. Eh, y él dice que sean imitadores, o sea, Pablo es audaz, porque pedirle a una persona que sea imitadores de él era porque él estaba muy seguro que él estaba imitando a Cristo, porque eh, pedirle a uno que sea imitador de uno es muy riesgoso, pienso yo. Pero él lo dice en las cosas en que él imitaba a Cristo, que lo imitaran a él. Eh, y él aquí lo dice, eh,
Así que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije, y aún ahora digo llorando que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que será la situación de Pablo, no dista mucho de la de ahora. Y él, aquí se mencionan algunas cosas. Él llora de tristeza, o sea, le da mucha pena la situación en que está viviendo y no llama a esas personas enemigos de sí, sino son enemigos de la cruz. Él está consciente que la guerra, que si nosotros, o sea, si algún ser humano tiene algún conflicto, eh, por hablar de Cristo, no son enemigos de esa persona, son enemigos de lo que esa persona representa. Hay veces que lo que está dentro de ti, si es bueno, puede estar en conflicto con lo que está dentro de otra persona que no es bueno. Así que el asunto no es contigo, el asunto es eh, con lo que esa persona está mirando en ti, que no eres tú, sino el Espíritu Santo. Sí, ese es el caso, eso es lo que quiero decir. Pablo reconocía que estaba en juego cuestiones más amplias como la cruz que derriba barreras y nos coloca a todos en el mismo nivel. O sea, el ser humano es el que ha puesto, eh, y yo no estoy hablando aquí de posiciones, de rangos, no, yo estoy hablando del valor de un ser humano como persona, fuera de su posición. Eso es lo que yo estoy hablando. O que esta persona está hablando. Como pecadores necesitamos de un Salvador. Ese es el estado de la humanidad completa. Ahí no hay alguien que tenga ventaja sobre el otro. Efesios 2:11 al 14. Efesios 2:11 al 14. Por lo tanto, acordaos el que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sea, había una separación entre Dios y el hombre cuando, cuando el hombre pecó. El pecado lo que significa fue que hubo una separación, esa relación que ellos tenían cara a cara se rompió y ahora ellos necesitaban un intermedio. Ahora ese muro de separación, Dios vino y rompió otra vez dio acceso al ser humano. Ahora quizás no cara a cara, pero por medio de la oración podemos acercarnos a Dios confiadamente. No hay necesidad de un intermedio. Así que ese muro de separación, me gusta una pintura que se encuentra por ahí, que hay como un acantilado y hay un puente que une las dos partes y el puente de la cruz. Eso fue lo que más o menos Cristo vino a hacer, a reconciliar al hombre con él mismo porque estaban en disputa. Así que eh, tampoco se debe pasar por alto el hecho de que Pablo insta a los filipenses a enfocarse en los buenos ejemplos, no en los malos, a observar atentamente a personas con una experiencia cristiana semejante a la suya. Curiosamente, Pablo utiliza un lenguaje similar al advertir a los romanos que se guarden de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido, que se aparten de ellos. Romanos 16:17. Los engañadores que escuchan a los cristianos de Roma son descritos como personas que no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres.
o a sus propios intereses, podría decirse. Eh, lo que dicen que las personas que hacen las cosas no por Cristo, sino por su propio beneficio. Ese es el tema que hablan aquí. Él dice los enemigos de la cruz. Fíjense que en el tiempo de Pablo, la cruz era algo, era motivo de vergüenza, era maldición, lo dijimos hace un tiempo, el que moría de la cruz era maldito, porque la cruz era el instrumento de tortura, quizá el peor instrumento de tortura de los romanos. Entonces, fíjense, pónganse a pensar en ese tiempo que una persona siguiera a un ser humano. O sea, vamos a verlo aquí desde el punto de vista, Jesús no era un ser humano, pero vamos a decirlo así, que ese podía ser el raciocinio humano, un ser humano que fuera de todo había muerto en una cruz. O sea, eso era como causa de vergüenza. La persona que tú sigues fue alguien que murió en una cruz, así que era quizás motivo de vergüenza. Y Pablo no está hablando de el instrumento de la cruz, sino de lo que significaba la cruz. El valor de la cruz es que Cristo murió en ella. Eso era lo que le daba la cruz algún tipo de valor. Lo que significaba que Cristo muriera en una cruz, eso era. Aunque Jesús es el único modelo perfecto, hay personas que pueden ser ejemplos dignos de imitar en ciertas áreas. Es así en áreas, en virtudes, no como persona, no, y siempre lo digo, no imitar a una persona. Una persona no debe ser sombra de otra persona. Cada persona debe mantener su individualidad, pero hay características, virtudes que quizás pueda tener una persona que se podría emular. ¿Qué clase de modelo de conducta eres tú para los demás? Eso era para pensar, porque podríamos pensar en que hay malos modelos, pero ¿qué tal si el mal modelo soy yo? ¿Qué tal si yo estoy dando un ejemplo de algo que no? O sea, am, en lo personal, yo prefiero que nadie me imite, de verdad, imite a alguien más. Eh, pero ¿qué tal si no sé, si el modelo que estamos haciendo no es uno bueno? Eso siempre, yo siempre digo que estas cosas primero hay que aplicar, antes de pensar en los demás, hay que pensar en la aplicación, en cómo yo la puedo aplicar a mi vida, qué cosas de mi vida yo debo, o sea, según la luz que hay aquí, qué cosas de mi vida yo debo cambiar. Fíjense que si yo cambio, el mundo a mi alrededor cambia, porque nosotros vemos el mundo si nosotros cambiamos, vamos a ver al mundo diferente. Em, en la parte del lunes, permanezcan firmes en el Señor. Filipenses 3:20 al 21. Filipenses 3:20 al 21 dice: Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, que el poder con él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, que aquí hay una esperanza, aquí hay una ciudadanía que no es terrenal, el cual transformará, o sea, esperamos en Jesús el Salvador, que transformará nuestro cuerpo en otro cuerpo semejante al cuerpo de gloria suya. Será como, no sé si me estoy equivocando, si lo he escuchado por ahí, restaurar el cuerpo a lo que fue antes, a como el cuerpo de Adán, más o menos que se dice.
Se dice por ahí que eso será paulativamente, o sea, quizás nuestra mente transformar la mente y el cuerpo pues será transformado eh, paulativamente, aunque dice el espíritu de profecía que cuando, yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, yo sí creo, eh, que cuando los salvados vean a Adán, lo van a ver grandote. O sea, va a haber una diferencia cuando vean a Adán y Eva y se van a dar cuenta y no solamente el tamaño, eso es solamente un detalle, va a ser en muchas cosas, pero quizás, pero vamos a ser transformados, o sea, de un cuerpo pecaminoso a uno pues transformado en gloria. Creo que entré a un tema que no debería entrar. Dice aquí, yo leí los versículos, dejé de leer uno que era, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Esos son lo que piensan solamente en el vientre y son enemigos de la cruz, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice aquí que esta gente son enemigos de la cruz, solo piensan en lo terrenal y su Dios es el vientre. La ciudadanía cristiana está en el cielo y vuestro soberano es Jesús. Para subrayar este punto, Pablo destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, sujeto a enfermedad, deterioro, eh, será transformado. Enfermedad, deterioro, muerte, eh, para ser resucitado en un cuerpo glorioso en Cristo. Y aquí nos da algunos textos, yo solamente voy a leer algunos. Sería bueno que lo leyeran todos, pero es un clásico el libro de Job para hablar de esos temas. O 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel en mi carne, he de ver al Señor. Ese era el grito de fe de Job. Al fin veré por mí mismo, a mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también se manifestarán en gloria. Eh, Primera de Corintios, todos hablan de transformación. Cuando Cristo venga, pues el cuerpo deberá ser transformado, el cuerpo físico. Primera de Corintios 15:42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. O sea, el cuerpo que murió en corrupción resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Eso dice Pablo. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino del Dios, ni la corrupción heredará lo incorruptible. He aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados con el Señor. O sea, pero va a haber una
transformación. El último enemigo del hombre en la muerte va a ser vencido y finalmente va a ser destruido. En esa es nuestra mayor esperanza, la última promesa que se ha hecho en Jesús. No solo el fin de la muerte, sino un cuerpo totalmente nuevo, un cuerpo en gloria. Aquí no habla de un autor eh, ateo que dice que él escribió cómo. O sea, él pretende que la salvación sin Cristo significa superar el miedo a la muerte, que eso significa la salvación, aunque él dice que los cristianos o el cristianismo hace posible trascender el temor de la muerte, sino no solamente trascender el temor a la muerte, sino vencerla, preservando la individualidad, no de manera anónima o abstracta, con lo cual parece ser la única versión que ofrece la victoria definitiva de la inmortalidad personal sobre nuestra condición mortal. U- Esto es una breve historia de pensamiento así. A brief history of thought. Eh, es una gran ambición. O sea, este hombre incrédulo que no cree en Dios, él dice que aún que él puede solamente vencer, él proponía vencer la muerte, vencer el miedo a la muerte, eso era la salvación, pero él decía que el cristianismo iba más allá, no solamente vencía el miedo a la muerte, sino que la vencía y preservaba la individualidad. Según Pablo, nuestra ciudadanía es celestial, incluye la resurrección y la vida eterna como parte de la existencia totalmente que podamos imaginar. Y que eso es, la ciudadanía no es terrenal, es celestial. Regocíjense siempre en el Señor. Y ya vamos a Filipenses el capítulo 4, 4 al 7. Regocíjese siempre en el Señor, otra vez digo, regocíjese, vuestra gentileza sea conocida por todos. Y aquí está hablando del regocijo, de la gentileza, de mantener la paz, o sea, la tranquilidad, que es lo contrario a estar afanoso. eh, Vivir una vida de oración, sino que vuestras peticiones delante de Dios en oración, o sea, que nosotros oremos a Dios en ruego y acción de gracia. Y como producto de eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo, vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Tras referirse nuevamente a la necesidad de unidad, Pablo pasa a otro tema, la alegría en el Señor. ¿Cuántas veces te has inquietado por cuestiones que se desvanecieron casi tan pronto como aparecieron? Jesús insistió una y otra vez que no debemos preocuparnos. Y Pedro nos recuerda que podemos depositar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en el Señor. De hecho, un aumento de problemas en el ámbito mundial debería estimular. O sea, cuando nosotros veamos todas las situaciones que está pasando, todos los problemas, pues debe ser un motivo de esperanza, porque por ahí dice que nuestra redención está cerca. Y el antídoto de la ansiedad en cualquier situación es elevar una oración de fe. Eso realmente tranquiliza. Eh, Poner la esperanza en Dios, no en el gobierno, ni en todo ser humano, ni en otro ser humano, sino ponga su esperanza o su fe en Dios. Ello implica creer y actuar como si nuestra oración hubiese sido contestada, incluso antes de que sea, pues nos dice que debemos orar con acción de gracia y también dice que os ruego, a veces debemos orar dando gracias. Gracias por esto, aunque no lo tengamos. Eh, Gracias por lo que sea, aunque no lo tengamos.
Nuestras oraciones siguen siendo pedidos, pero podemos estar seguros de que nuestras peticiones han sido recibidas y si pedimos conforme a su voluntad. Entonces podremos descansar en paz y poner vuestra petición en manos de Dios. A veces esa es la parte difícil, porque para eso se necesita confianza, confianza en Dios. Para poner las peticiones y estar en paz, eso se necesita fe y confianza. ¿Cómo amplía la siguiente pasaje vuestra comprensión acerca de la paz de Dios? Salmo 29:11. Salmo 29:11. Ah, se me pegaron las páginas aquí. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Estos son promesas de paz. Estos textos, yo solamente voy a leer un par de ellos. Sería bueno que los leyera. Isaías 9:6 es muy conocido porque un niño no es nacido, hijo no se es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Lucas 2:14. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, en los nombres de buena voluntad. Y miren, la paz aquí en estos versículos tiene que ver con Jesús. Jesús es nuestra paz. La paz de Dios es algo que el mundo no puede dar, pues ella proviene de la seguridad de que tenemos el don de la vida y por medio de Jesús, nuestro Salvador. Esta paz incide en que todos los aspectos de la vida supera todo entendimiento, el griego nous, Filipenses 4:7, que significa que no puede ser comprendida. O sea, la paz que Dios da no puede ser comprendida humanamente porque es una paz que va más allá de todo entendimiento, porque la paz que propone Pablo es la paz en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, porque una cosa es tener paz o tener tranquilidad porque el medio ambiente en que estamos está en paz, en que todo esté bien, pero cuando es una paz que es a pesar de que las circunstancias externas no estén bien, eso es a una paz que va allá de nuestra comprensión como ser humano. ¿Cómo describirías a alguien lo que significa experimentar la paz de Dios? Bueno, la paz de Dios es lo que acabo de decir, es sentir paz a pesar de que quizás las situaciones eh, externas que pudiéramos estar viviendo no son las mejores. O sea, no es una paz basada en las circunstancias, sino que es una paz. A mí me gusta la ilustración de un pajarito que está en una rama tranquilo mientras hay una tormenta. Esa es la paz que Cristo da. Y ahora piensen en esto y ahora vamos a ver el filtro de la mente. Vamos a ver cuál es el filtro de la mente. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará perdón, vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Nuestra vida interior necesita protección. Curiosamente,
Filipenses 4:7 conecta la paz de Dios con una metáfora militar. El verbo griego phroureo se usa para describir una guarnición de soldados que protege una ciudad contra una invasión. Fíjense, es interesante. Otro aspecto muy importante de la paz interior implica vivir en armonía con la voluntad de Dios. Mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, muchas veces el motivo de nuestras guerras interiores es porque estamos haciendo algo que está contra la voluntad de Dios o que deseamos algo que es contra la voluntad de Dios. Filipenses 4:8-9. Filipenses 4:8-9. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensa en esto. Este es el filtro de la mente. ¿Qué acciones especifican aquí? Pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo del buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensa en esas cosas. Pablo introduce a Filipenses 4:8-9 con la expresión por lo demás y una lista de 6 virtudes seguidas de un sucinto resumen de ella y una exhortación a imitar su ejemplo. Curiosamente, sin embargo, se centra en ciertas virtudes bíblicas específicas, lo que resulta obvio por la omisión paulina, las 4 virtudes cardinales. Las 4 virtudes cardinales griegas son la prudencia, la justicia, la templanza y la verdadera. Yo creo que las 4 virtudes, hay 4 virtudes cardinales que aquí está la prudencia, justicia, templanza y a mí me parece que hay otras que no están aquí. Debí buscarlas, porque creo que está el amor y la esperanza en las otras 4 virtudes, en las 4 virtudes cardinales. Y ese se me pasó, porque yo tengo escrito esa información, pero hace mucho y la tengo en otro lugar y no busqué. Em, yo tengo aquí un archivo, las 4 virtudes cardinales. Ujú. Esas son las griegas. Ajá. Otra vez me voy a mitar. Sí, esas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. A mí me parecía que hablaba, que estaba en ella. Ajá, que estaba buscando la bondad y el amor, pero esas son otras cosas. Pero sí, las 4 virtudes cardinales son la justicia, la prudencia, la templanza y la valentía. Y aquí todo lo que es verdadero. Reiteradamente Jesús enfatiza a quien solía decir, les aseguro y por todo el testamento. Y aquí hay varios versículos que habla de lo que es verdadero, todo lo que es honorable. La palabra traducida se refiere a una virtud personal. Comparar con Primera de Timoteo
Es bueno leer esos versículos para que vean todo lo que es verdadero. Hechos 26, 25, Romanos 1, 18, Efesios 4, 15, Primera de Timoteo 3, 15. Primera de Timoteo 3, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y justicia. Eh, Primera de Timoteo 3, 8 y 11. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a la mucho vino, codicioso de la ganancia, y que guarden el ministerio con limpia obediencia. Y esto no solamente son los diáconos, esto debe ser de cada persona. Y Tito 2, 2. O sea, la honestidad es algo muy valioso en el ser humano. La honestidad es algo muy, pero muy valioso. Tito, Tito 2, 2. Que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos de la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí está la prudencia. O sea, en estos versículos están las cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza y la valentía. Eso es lo que, es lo que está aquí. Honorable debe ser respetable, honesto. em, El justo es la virtud de las características distintivas de Dios. Comparar con Filemón 1, 7. Pues tenemos gran gozo y consolación de su amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones santos. Pero esto no es Filemón, esto es Filipense. Filipenses 1, 7. Como me es justo sentir esto de todos, porque cuando os tengo en el corazón y en mi prisión, en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros participantes de la gracia. Aquí está hablando de, o sea, de cosas justas, de cosas verdaderas, de cosas honorables, de cosas que son puras. Y la palabra se refiere a un pensamiento puro y acciones de esa misma naturaleza que fluyen de la justicia de Dios, recibida por fe en ocasión de la justificación. Primera de Juan 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, son pensamientos centrados en Cristo, diría aquí. Agradable en términos designa la belleza estética como la atestiguada en la creación de Dios, cosas de belleza estética, de buen nombre. Otras versiones traducen esta última virtud como digno de admiración, honorable, loable. Pablo hace dos salvedades más que no se atribuyen a un matiz pagano, a ninguna de las virtudes. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, debemos pensar en estas virtudes celestiales luego para despejar toda duda y evitar cualquier equivoco. Y el apóstol exhorta a los creyentes a practicar lo aprendido, a recibir lo visto y lo. O sea, nosotros debemos filtrar lo que pensamos. Los pensamientos son muy importantes y a veces nuestra mente se va y
del pensamiento, de lo que pensamos, pues dependen muchas cosas. Muchas veces nuestros pensamientos se convierten en conducta y pensar en estas cosas, en filtrar si es bueno, si es honorable, eh, es como filtrar lo que va a entrar en nuestra mente y lo que vamos a pensar. En la parte del jueves, la clave del contentamiento, Filipenses 4:10 al 11. Filipenses 4:10 al 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No os digo que tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y es todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo aprendió a vivir en cualquier situación que se le pudiera presentar. Él era una persona resiliente, vamos a decirlo de esa manera. Y el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a vuestra riqueza en Cristo Jesús, Señor vuestro. En circunstancia extrema, hambre, enfermedad, lesiones, decesos, las personas reflexionan acerca de lo que realmente es importante y se consideran bendiciones que normalmente se dan por sentadas. O sea, cuando hay circunstancias adversas como la que se dice aquí, como hambre, enfermedad, lesiones, decesos, las personas realmente comienzan a valorar quizás lo que antes no valoraban, lo que quizás antes daban por hecho. Y eso es muy importante. O sea, la fe entra en acción cuando estamos en necesidad, Filipenses 4:12, cuando sufrimos escasez, o cuando no tenemos nada, según la versión Dios habla hoy. Así que cuando la fe es probada en esas circunstancias, es que realmente, eh, o sea, es que entra la fe en acción. Eso era lo que quería decir el Pablo, que por el contrario, cuando hay abundancia, debemos ser conscientes que estas abundancias pueden desaparecer. Proverbio 23:5, como Job y Pablo nos recuerdan, nada trajimos al mundo cuando nacimos y nada nos llevaremos a la tumba. Job 1:21. Y aquí quiero agregar el versículo de Primera de Timoteo 6:7 que dice, no ponga vuestras esperanzas en las riquezas y la razón es porque son inciertas. Eh, Su Padre Celestial, y aquí nos da unas citas bíblicas para que aprendamos a confiar en Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará o nada me faltará. Salmo 23:1. Su Padre Celestial sabe lo que ustedes tienen necesidad. Mateo 6:32. Echen todas vuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Fíjense que aquí son versículos que prometen sostener al ser humano en cualquier sea circunstancia, sea que tengan ansiedades, sea cualquier necesidad, sea porque Jehová es el pastor y nada me faltará. Eh, y mi Dios suplirá todo lo que falte de acuerdo a sus riquezas en gloria.
Aquí de todo lo maravilloso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice Pablo. O sea, yo sé vivir en cualquier circunstancia. La razón es porque yo puedo hacer todas las cosas porque Cristo es el quien me fortalece. Aquí dice en Santiago 4:2, no tienen lo que desean porque no pedís, porque no piden o porque pedimos mal. Muchas veces ni siquiera pedimos cosas que sabemos que se ajustan a su voluntad. O sea, ciertamente, como en el caso de cualquier petición a Dios por su ayuda y su fuerza, debemos pedir que se haga su voluntad porque realmente nosotros no sabemos pedir como conviene. Eso es algo que debemos aprender, que a veces nosotros estamos pidiendo cosas que parecen buenas, pero quizás no es lo que conviene. Aquí dice ejemplo de oraciones que Dios están con la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 3:2, 3 al 4. Salvación de un ser querido o un amigo. Valor para compartir nuestra fe. Apocalipsis 22:17. Perdón cuando confesamos y abandonamos el mal. Primera de Juan 1:9. Fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios. Hebreos 13:20 al 21. Amor por quienes nos odian y nos maltratan. Mateo 5:44. Sabiduría en tiempos difíciles. Santiago 1:5. Comprensión de la verdad revelada en la palabra. Juan 8:32. Eh, Fíjense, quiero aclarar que Dios, o sea, no es que Dios se desatiende, aquí son, si se fijan, son oraciones puramente para otra persona o son del aspecto espiritual, pero Dios también tiene cuidado de las otras áreas de la vida, simplemente que cuando nosotros pedimos sobre las demás áreas de nuestra vida, tenemos que tener cuidado porque muchas veces, si queremos que la oración sea que Dios la conteste, a veces nosotros movemos los hilos y contestamos nuestras propias oraciones, pero después viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo le digo? Eh, Dios tiene cuidado de todos los asuntos de nuestra vida, pero hay peticiones como las que hace Pablo, oro para que vuestro amor esté en ustedes, oro para, o sea, son oraciones que yo digo que son el cimiento de nuestra vida, donde quizás se edifica el edificio de nuestra vida y pueda ponerse lo que está al frente, porque mire, hay veces yo he visto circunstancias, cosas que una persona pide algo y cuando realmente tiene eso, ese algo, después ya no lo quiere o, o realmente dice, para qué yo pedí eso? O sea, no puede sostener lo que pidió y eso pasa. Yo lo he escuchado muchísimas veces. O sea, yo pedí una cosa, Dios me lo dio y ahora yo no. eh, Ahora que la tengo, pues no sé cómo manejar la situación o no lo puedo sostener. Eso pasa mucho, mucho. Eso pasa muchísimo. Así que cuando Dios a veces, si nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, vuelvo y digo, a veces uno consigue las cosas por sus propios medios, eh, pero a veces cuando uno está siguiendo la voluntad de Dios, Dios no te va a dar alguna cosa aunque tú creas que eso está bien porque Dios está mirando el fin del principio y sabe que quizás eso no te va a hacer bien. Eso es, yo he visto personas que han pedido trabajo y después no quieren ir a trabajar, algún tipo de trabajo o han pedido algún tipo de posición y después el estrés lo está matando y no sé cómo dejar la situación y quieren dejar todo eso. Yo he visto muchas situaciones, o sea, a veces no sabemos, Santiago lo dice, no sabemos pedir como conviene, pero Dios sí suple nuestras necesidades, nuestras ni nuestras, lo que necesitamos, quizás no lo que queramos.
Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a sus necesidades diarias y a la capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de su poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que lo haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente está a su alcance, diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén. Horas sea en alguna humilde esfera del trabajo en el hogar o en el ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que Cristo durante su vida terrenal buscaba al Padre diariamente en procura de nuestras provisiones de gracia necesaria y de esta comunión con Dios salía poder para bendecir a otro. Todo obrero que sigue al Señor Jesucristo será preparado para recibir y usar el poder de Dios que ha prometido a su iglesia para la maduración de mies de la tierra. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. Dios las conoce todas y no es que no pidamos cosas que sean materiales, porque realmente nosotros en este mundo necesitamos cosas materiales, pero quizás pedirle a Dios que nos dé sabiduría al momento de pedir esas cosas. Porque en las que pedimos, en las que hablamos esta vez, estas cosas realmente Dios las quiere para nuestra vida. Pero en las cosas materiales, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado para saber si eso es lo que Dios quiere en nuestra vida o si no es lo que no quiere en nuestra vida, porque nosotros aquí, nuestra mente es muy terrenal, es lo que quiero decir, nuestra mente es muy materialista. Ese es el asunto. Nuestra tendencia no es a lo espiritual, es a lo material. Nuestra tendencia natural. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de provisiones de gracia necesaria y de comunión con Dios, salía para fortalecer y bendecir a otros. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder de Dios ha prometido en su iglesia para la maduración de la mies en la tierra. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundancia, con abundantes provisiones para sus hijos y puede darle lo que necesita en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosa promesa a sus hijos a condición de que obedezca fielmente su precepto. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar el poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. No debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuanto más consideremos nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para vencerlas. Esto es a fin de conocerles, página 226. Mientras más consideremos nuestras imperfecciones, menos fuerza tener para vencer. Es interesante, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, eh, fíjense que a veces Dios tiene, ah, yo estaba leyendo o estaba escuchando algo que a veces se le pide a la persona, ¿por qué tú quieres tener eso? Tal y tal cosa. Y por lo general, la persona responde para ser feliz. ¿Y qué tal si Dios te hace feliz sin esas cosas? O sea, si tú encuentras el fin sin el medio que tú quieres. Muchas veces eso, Dios puede darte lo que tú quieres, el final que tú quieres lograr, si darte lo que tú quieres. No sé si me explico. Pero bueno,
Pablo tenía unas virtudes muy hermosas que son dignas de emular. La gentileza, eh, la pasión que él sentía por su, por cumplir su propósito, el gozo que sentía a pesar de la circunstancia, lo auténtico. Para mí, Pablo es muy auténtico, muy real. Esos son cualidades muy importantes que debemos emular. Y también lo del pensamiento. A veces los pensamientos son como un potro salvaje que hay que sujetar. Y muchas veces es difícil hacerlo, pero debemos pensar en el filtro del pensamiento. Bueno, yo hasta aquí me despido. Tengo un sueño terrible y ya no estoy pensando bien, así que nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, gracias por todas tus bondades, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos buscas, porque tú nos muestras tu amor, porque tú nos muestras tu misericordia. Ayúdanos a aprender a pedir como conviene, Señor. Ayúdanos a buscar tu voluntad, estar en sintonía con tu voluntad, Señor. Ayúdanos a modificar o a transformar nuestros pensamientos, Señor, nuestra manera de pensar. eh, y otras tantas cosas, Señor, que quizás necesitamos hacer. Bendice a cada persona que nos ve y dale una buena semana, Señor, que es en compañía tuya. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.